Iniciamos programación de Buena Salud a quienes están en sintonía en Majestad TV. Bienvenidos, muy buenos días por esta su señal matinal y también esta programación que viene preparada para usted porque hoy estaremos hablando de un tema muy importante para la salud y bienestar. Tal vez quien no se siente cansado o de pronto ve cambios repentinos en su peso, esto podría ser tiroides, porque hoy estaremos hablando con el doctor Jonathan Zambrano, hablando sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo, cómo afecta en nuestra salud. Vamos a ver también acerca de los tratamientos, cuáles son las condiciones clínicas y por supuesto, parte de eso, la prevención, que es lo que más nos interesa a todos nosotros para no llegar a estas enfermedades. Pero esto lo estaremos viendo ya más adelante porque él está ya listo aquí en nuestro set, pero quiero hacerles antes una breve mención, que si usted desea oír mejor, Centros Auditivos OBI en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Carlos Chacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y Secaba. Y ustedes pueden encontrar los mejores audífonos medicados para todas las edades y por supuesto con inteligencia artificial. Así que a visitar esta importante empresa y a escuchar mejor gracias a OBI. Nuestra frase de hoy es: escucha a tu cuerpo, él te habla. Entenderlo es el camino para recuperar la energía y bienestar que mereces. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestro invitado. No le cambie, conéctese que ya estaremos en breve. En Centros Auditivos OBI realizamos evaluaciones auditivas totalmente gratis. Si te cuesta escuchar bien o tienes un familiar que te pide que le repitas las cosas, Centros Auditivos OBI te ofrecen pruebas auditivas gratuitas, audífonos de última tecnología con garantía, asesoría profesional y planes de financiamiento. Visítanos en la Avenida Abraham Carlos Chacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el Secap. Ya estamos en nuestra programación de Buena Salud. A quienes están sintonizando, pues ya conéctese porque también tenemos ya una información importantísima como las de siempre aquí en nuestro programa y gracias a quienes también siempre nos escriben mediante las redes sociales en vivo. Estamos también en Facebook, así que pueden ustedes hacer sus preguntas y por supuesto también en Instagram ustedes pueden conectar, nos encuentran @buenasaludS. Ya está en nuestro set el doctor Jonathan Zambrano, él es médico endocrinólogo, viene del Centro Médico Especialidades Médicas Melania Muñoz de la Ciudad del Carmen y aquí en Santo Domingo de las Torres de la Clínica San Andrés y por supuesto nos viene y nos trae un tema bastante importante. El tema que vamos a hablar hoy es del hipotiroidismo e hipertiroidismo. Es un placer tenerlo, doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Gabriel, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda nuestra ciudadanía en este bello país y es un tema muy importante ya que la tiroides es una glándula que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo y que nos ayuda en todas las etapas de nuestra vida, desde la infancia, adolescencia y adulto. Entonces a veces nosotros confundimos ciertos síntomas y pensamos que podría ser algo normal, pero a veces la glándula puede estar afectada en su producción o no de las hormonas tiroides, que es su principal función. Y esta tiroides, bueno, al entrar ya en materia, mi querido doctor, ¿qué función cumple? ¿Por qué nosotros tenemos que darle mayor importancia a esta glándula? Muy bien, bueno, la glándula tiroides tiene forma de mariposa y está ubicada en la cara anterior del cuello, justo aquí debajo del cartílago cricoides, y lo que hace es producir hormonas tiroideas. Estas hormonas lo que van a hacer es regular nuestro crecimiento y desarrollo en la infancia, controlar nuestro metabolismo, participa en el control, en este caso, de la aceleración o no de nuestro metabolismo a través de las células, controla nuestras emociones. Entonces es muy importante ya que en todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo comandan o tienen alguna función, desde la piel, el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, respiratorio, reproductivo, ¿verdad? Y sobre todo la parte neurológica, que es muy importante. Y esto
de mucha relevancia porque a veces nosotros tenemos como que esos cambios repentinos, por ejemplo, de subir de peso o bajar mucho de peso, y en unas ocasiones se lo asocia también hasta incluso con temas de obesidad, a veces creyendo que es esto, pero es algo tan sencillo y tan complejo que haciendo tal vez un examen pudiéramos determinarlo. Doctor, nosotros hoy vamos a hablar de hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cuál es la diferencia en ambas? Claro, bueno, la glándula tiroides tiene una afectación tanto funcional como estructural, pero hoy vamos a hablar de las alteraciones funcionales, que es cuando produce muchas hormonas, que es el hipertiroidismo, o cuando hay una disminución en su producción, que es el hipotiroidismo. Como lo decimos, el hipotiroidismo es cuando la glándula tiroides no trabaja de una manera adecuada y produce menos hormonas tiroideas. Entonces ahí el paciente va a ser un poquito más lento para todo. Es un paciente que va a estar cansado, no va a tener ganas de nada, ¿verdad? Va a tener caída del cabello de manera muy frecuente, la piel va a estar reseca, va a haber una tendencia, justo lo que decía Gabriel, al aumento de peso, ¿verdad? Las uñas van a ser quebradizas y generalmente tiene un problema de estreñimiento o una tendencia a la tristeza, a la depresión. Siempre está muy sensible, que de la nada llora o fácilmente llora, ¿verdad? A diferencia del hipertiroidismo, que es una producción excesiva de la glándula tiroides, en este caso el paciente va a ser todo lo contrario, es un paciente delgado, ¿verdad? Que va a perder mucho peso, siempre está irritable, con calor, nervioso, suda, y como están aumentadas las hormonas tiroideas, las partes de los órganos que más se ven afectados a veces es el corazón, donde presenta muchas palpitaciones, taquicardia, ¿verdad? A veces hay un temblor que se conoce como tremor distal, ¿verdad? Entonces el paciente generalmente es un paciente con un nerviosismo, siempre está nervioso, tiembla mucho, y generalmente tenemos que hacer un bloqueo en esta glándula para impedir que en este caso se acelere más este metabolismo y siga perdiendo en este caso energías y nutrientes en nuestro cuerpo. Y sobre todo que al hablar o hacer esta diferencia, porque es como que dos casos extremos en diferentes situaciones, y eso sería como que parte de la sintomatología que pudiera estarse presentando inexplicablemente tal vez en una persona que no tiene mucho conocimiento respecto a si tengo hipo o hiper. Entonces, en todo caso, estos son parte de la sintomatología que puede presentarse, digamos, por ejemplo, en el hipotiroidismo. Usted comentaba acerca de estar con sobrepeso, hablar un poco sobre tal vez la pérdida del cabello, diferentes tipos de sensaciones como de sensibilidad, estar de esta manera. Estos son síntomas que tal vez uno puede decir inexplicablemente qué me está sucediendo. Tal vez hago dieta, me alimento sano y probablemente no me hago ningún tipo de análisis, y ahí es que viene tal vez el que no sé qué es lo que me está pasando. Claro, a veces hay muchas personas que confunden, por ejemplo, justo lo que hablamos, Gabriel, del sobrepeso, la obesidad, que ganan peso fácilmente y piensan que tal vez la glándula tiroides está alterada, pero como usted dice, hacemos un examen de laboratorio, medimos la función tiroidea a través de mediendo la hormona TSH y la T4 libre por lo menos, que es la parte activa y que está ejerciendo una acción en el cuerpo, y a partir de ahí nos damos cuenta que está normal, que no hay ninguna alteración, pero entonces el paciente ahí confunde, ¿tiene sobrepeso por la tiroides o no? Entonces a veces el mal hábito, el sedentarismo, la falta de actividad física puede generar este tipo de sintomatología, o a veces algún otro síntoma, alguna enfermedad como una anemia, algún déficit nutricional, déficit de vitamina D, que es muy frecuente actualmente aquí en Santo Domingo. Entonces podría simular o confundir al paciente con una alteración en la función tiroidea. Muy bien. Ahora, ¿qué tan común es esta condición en la población actual? Bueno, créeme que es muy frecuente. La literatura habla que entre las dos enfermedades la más frecuente es el hipertiroidismo, ¿verdad? Pero el hipotiroidismo cada día va más frecuente, pero sobre todo el hipotiroidismo subclínico, el hipotiroidismo que está mal diagnosticado, porque actualmente la mayoría de personas solicitan función de pruebas tiroideas, o a veces el mismo usuario, el mismo paciente, va al laboratorio y le dice, por favor, necesito que me
haga todos los exámenes de la glándula tiroides y ya ven un examen alterado, una TSH por encima de 5, ya sea en 6, 7, pero la T4 libre normal, entonces eso se habla de un hipotiroidismo subclínico y pensamos que ya tenemos que haber un tratamiento. Y actualmente las guías hablan que no se debería tratar un hipotiroidismo subclínico a más de 8 o 10 miliunidades internacionales, que a partir de ahí nosotros podemos decir, este paciente necesita o no un tratamiento, porque recordemos que al tratar vamos a dar una hormona y esa hormona va a hacer una acción en el cuerpo, adelantar en este caso la función de la glándula tiroides y puede causar otros síntomas en otros órganos, como sobre todo a nivel cardiovascular, y el paciente se va a asustar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo en los adultos mayores, en los niños, que tenemos que ir con mucho cuidado al momento de dar un tratamiento, ¿verdad? Porque siempre en los adultos mayores hay enfermedades ya de base, problemas de hipertensión, insuficiencias cardíacas, que la levotiroxina, al nosotros administrarla, podría adelantar esa función cardiovascular y acelerar en este caso algún proceso que no queremos, ¿verdad? En el futuro. Ahorita es muy común que las personas que desean realizarse a veces un chequeo un poco más meticuloso, minucioso a nivel de control sano, en este caso, como preventivo, se hacen estos exámenes de tiroides. ¿Cuáles serían los exámenes más comunes o que nos den un indicativo si tengo hipo-hiper y de qué se trata cada de estos estudios? Usted ya mencionó acerca de la TSH, del FT4, pero no sé si solamente básicamente tiene que uno quedarse con esa información o existen más análisis que tal vez me lleven a un diagnóstico más preciso para yo llevarle o en este caso el médico me pueda identificar. Bueno, generalmente, como dice Gabriel, cuando un paciente quiere un control de rutina, uno debe solicitar solo la TSH. Si la TSH sale alterada, a partir de ahí ya puedo yo solicitar la FT4, que es la parte libre, y si ya sospecho de un paciente que me llega a la consulta con pérdida de peso, con taquicardia, con sudoración, con nerviosismo, con temblor, yo en ese paciente debería pedir la T3 libre, ¿verdad? Porque es la hormona, en este caso, más fuerte o que produce más sintomatología en el paciente con hipertiroidismo de manera general. Ahora, hay otros exámenes que llevan a realizar una función tiroidea, por ejemplo, en los pacientes que tienen un trastorno autoinmune. Recordemos que la tiroides también puede ser afectada de parte autoinmune. En este caso, si es un hipotiroidismo, se conoce como la enfermedad de Hashimoto, o si es un hipertiroidismo, se conoce como la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces nosotros medimos anticuerpos, en este caso el anti-TPO, que es la anticuerpo antiperoxidasa, y si está positivo en hipotiroidismo, bueno, tenemos una enfermedad de Hashimoto. En cambio, en una enfermedad de Graves está positivo, pero aparte en el hipertiroidismo tenemos que hacer otro tipo de anticuerpos, como los anti-TRAF o antirreceptores TSH, que nos llevaría a tomar otra conducta terapéutica y decirle al paciente que si tiene esos anticuerpos elevados, podría tener el riesgo de tener una complicación del hipertiroidismo, como es la oftalmopatía de Graves, que es cuando los ojitos en estos pacientes aumentan de tamaño, son muy saltones, y eso se conoce como exoftalmo, ¿verdad? Y eso podría ocasionar una complicación que, si no se trata, ya no va a tener, como quien dice, una remisión, sino que se va a quedar ahí esos ojitos. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de alteraciones, y en este caso otras pruebas de función tiroidea, sobre todo cuando ya tenemos un cáncer de tiroides, que ya podemos solicitar los anticuerpos antitiroglobulina y tiroglobulina para llevar un control de acuerdo al riesgo que ha padecido este paciente, si fue un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto. A partir de ahí nosotros tener un control y un seguimiento por 5 años, y después, bueno, ir espaciando un poco el tratamiento, pero todo es la importancia del seguimiento. Mientras usted tenga un seguimiento continuo por un profesional, en este caso va a tener muy buenos resultados a futuro y evitar complicaciones. Y esto es lo interesante, que todos tengamos este conocimiento y, por supuesto, hacerlo de manera precoz para que evitemos futuras complicaciones. ¿Existe posterior a los exámenes de laboratorio realizarse una ecografía para descartar alguna situación que, digamos, tal vez tengan que tomar algún accionar? Claro, justo lo que hablábamos, que la parte tiroidea también puede verse afectada por la glándula tiroides. La glándula tiroides puede verse afectada por la parte estructural. En este caso puede haber un aumento de tamaño de la glándula, que se conoce como bocio, o que antes decía la gente, tienes coto, ¿verdad? Que era un término
muy frecuente. Entonces, a veces también puede verse afectada por un nódulo tiroideo. Estos nódulos nosotros tenemos que identificarlos si son benignos o malignos, o si tiene alguna sospecha de que algo pueda estar ocurriendo mal en esa glándula. Entonces nosotros, como dice Gabriel, podemos hacer una ecografía de tiroides, realizar, entonces si tenemos un nódulo, identificarlo, su consistencia, si son sólidos, si son quistes o son benignos. Y en caso de que sean sólidos, pues nosotros identificar si este nódulo tiene una vascularidad central y periférica, si mide más de 1 centímetro, si tiene dentro del nódulo hay calcificaciones, ¿no? Entonces todo eso lo podemos determinar a través de la ecografía, pero eso es como que por parte, como que un proceso. Llega el paciente con una alteración en la tiroides, nosotros pedimos la parte funcional. Si en el examen físico identificamos que hay una alteración en el cuello, o hay dolor, o hay dificultad para tragar, disfonía, podemos solicitar una ecografía y a partir de ahí determinar si este paciente tiene o no una alteración estructural que puede estar dándole una calidad de vida y que no le dé el bienestar que tanto busca el paciente cuando va a la consulta. Así es, y pues por supuesto también tenemos que saber en qué momento saber si esto afecta más a la población, digamos, masculina, la población femenina, cuál es el rango de edad tal vez en la cual se está viendo afectado, si hay complicaciones porque tal vez la podamos estar provocando, a veces hacemos dietas excesivas, a veces tomamos medicamentos que nos automedicamos, si esto es genético, hereditario o es también provocado por alguna situación que pasó en nuestra vida. Todo esto no quiero, doctor, que me lo responda al regresar de esta breve pausa. No le cambie, estamos en vivo y también en Facebook. Si usted desea hacer alguna pregunta puede hacerlo. Vamos a una pausa. Novacedigma es una empresa integral en salud conformada por un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Combinamos vocación médica con tecnología de punta para ofrecer diagnósticos confiables y procesos precisos. Desde el laboratorio clínico hasta las especialidades médicas, cada área está diseñada para brindarte atención eficiente, segura y humana. Pueden ubicarnos en todas nuestras sucursales: Santo Domingo, El Carmen y Guayaquil. Novacedigma, ciencia, tecnología y compromiso a la vanguardia de su salud. ¿Te cuesta escuchar bien? ¿Escuchas pero no entiendes? En OBI Centros Auditivos Santo Domingo te ayudamos a escuchar mejor. Encuéntranos en Avenida Branca Lazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el SECAP. Agenda tu cita al 0963 53 95 26. Porque escuchar bien es vivir mejor. Salud, gracias a la señal de Majestad TV con el doctor Jonathan Zambrano hablando sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Parte de lo que yo le preguntaba, doctor, era en personas adultas, digamos hombres, mujeres en rango de sexo, también hablar un poco sobre si esto es ocasionado de pronto en cortas edades, en qué rango de edad se puede presentar estas enfermedades y por supuesto esto es hereditario, es provocado tal vez por la automedicación, tomamos suplementos, hacemos un sinfín de cosas que tal vez pueda desarrollarse esta enfermedad. Es bueno que nos despeje de dudas o mitos o si es afirmativo lo que le estoy preguntando. Sí, muy bien, Gabriel, la pregunta es excelente. O sea, estas patologías tiroideas generalmente son hereditarias. O sea, hay un gran porcentaje de pacientes que sufren de alteraciones hereditarias. Generalmente se habla que si un papá o la mamá sufre de una alteración en la tiroides, sobre todo si es autoinmune, cerca del 70% de posibilidades hay de que el hijo o la descendencia produzca también esta enfermedad. Incluso no solo el hijo, el nieto, el sobrino, generalmente cerca de un 25% de posibilidades hay que pueda padecer esta enfermedad. Generalmente es más afectado el sexo femenino, ¿verdad? Y sobre todo el hipotiroidismo o estas alteraciones en la glándula tiroides se ve con más frecuencia con el pasar de los años. Generalmente a partir de los 50 años hay un alto índice
en este caso de diagnósticos de hipotiroidismo, que es muy frecuente diagnosticarlos a esta edad. Y justo lo que hablábamos con Gabriel de las causas, bueno, entre las causas principales tenemos las autoinmunes, justo hablábamos la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves-Basedow en el hipertiroidismo, pero justo lo que decía, ¿será que nosotros estamos consumiendo algo mal? Recordemos que en la tiroides hay un elemento, un oligoelemento muy importante que es el yodo, ¿verdad? El yodo, nosotros, gracias a Dios, en nuestro país tenemos una política pública de salud donde la sal es yodada, entonces no hay ese déficit de yodo que en otros países lo hay, y a partir de ahí se producen con más frecuencia alteraciones en la glándula tiroidea. Pero a veces el exceso de yodo también puede producir alteración en la glándula tiroidea. Por eso es que ciertos medicamentos, como dice Gabriel, como la miodarona, el litio, puede producir una alteración en la glándula tiroidea. Y estos son medicamentos que a veces nosotros consumimos sin prescripción médica, o si los prescribimos por un médico, a veces al no continuar con un control continuo, mantenemos este tratamiento y descuidamos esta otra alteración que puede ser la glándula tiroides. En los pacientes que a veces no es necesario dar un tratamiento como la levotiroxina y ellos piensan que tienen un hipotiroidismo, hacen un hipertiroidismo en este caso por el medicamento, porque nosotros estamos acelerando ese metabolismo, acelerando en este caso ese control que tienen las hormonas tiroideas en nuestro cuerpo. Entonces, siempre tenemos que dar la dosis adecuada desde los niños recién nacidos, en este caso si un niño que tenga un hipotiroidismo congénito o alguna alteración, en este caso nosotros tenemos que dar la dosis de acuerdo a su peso y de acuerdo a su edad, hasta los 2 años más o menos, y a partir de ahí ya nosotros ir ya sacando otra dosis que casi entre adolescentes y adultos, para tener un mejor control, porque nosotros no podemos como que al ojo decir, tome 50 microgramos, tome 75, bajemos a 50, subamos a 100. No, la dosis se calcula de manera semanal. Entonces yo puedo decir, a un paciente le estoy dando 500, 600, 700 microgramos de levotiroxina semanal, y a esa dosis semanal es que yo puedo corregir. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, me le subieron de 50, luego me la subieron a 75, luego me la subieron a 100, luego me la bajaron a 75, entonces el paciente se confunde. Eso es en el hipotiroidismo. En cambio, en el hipertiroidismo es bloquear esa glándula, es decir, que no produzca tantas hormonas. En este caso se puede dar un medicamento que se conoce como Tapazol, que es el más frecuente que se lo puede encontrar, y de acuerdo a la dosis podemos iniciar con dosis de 10 a 15 miligramos diariamente e ir subiendo dependiendo cómo estén los niveles de anticuerpos y los niveles hormonales hasta lograr una función tiroidea adecuada, ¿verdad? Siempre que se eviten las complicaciones del hipertiroidismo, como lo dije anteriormente. Y esto es lo importante de cuando uno tiene guía médica, cuando uno acude al médico oportunamente y por supuesto que sigue la recomendación del médico. Antes de ahondar un poco más del tratamiento, que me gustaría hacer un par de preguntas más, quiero leerle en Facebook, Luis Torres pregunta: doctor, buenos días, ¿qué relación tiene la glándula tiroides con el sistema cardiovascular? Muy bien, bueno, es una excelente pregunta. Recordemos que las hormonas tiroideas participan en la regulación de todo nuestro metabolismo y actúan en todos nuestros órganos, entre esos el cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un déficit hormonal y sea un hipotiroidismo, vamos a disminuir nuestro metabolismo basal y sobre todo van a haber alteraciones en la parte cardiovascular, produciendo generalmente una bradicardia o una disminución de la frecuencia cardíaca. Puede haber una alteración en la presión arterial, sobre todo aumentando la presión diastólica, en este caso la presión que está más bajita. Nosotros siempre decimos sístole y diástole, ¿verdad? La presión diastólica es la más bajita, la que tenemos 80 deberíamos tener. Esa presión generalmente está un poquito elevada en el hipotiroidismo, mientras que en el hipertiroidismo es lo contrario. Como hay un aumento de hormonas tiroideas, el paciente no va a controlar la presión y va a estar más alterada la presión sistólica, es decir, la que está en 120 está en 130, en 140, y la diastólica está normal, ¿verdad? Pero también lo que más llama la atención es la taquicardia, ¿ya? El corazón late de una manera muy rápida porque las hormonas tiroideas, al estar en exceso, aceleran ese ritmo cardíaco que tenemos normalmente entre 60 a 100 latidos por minuto, y el paciente siempre nos llega a 120, 140 latidos por minuto, o él dice, doctor, me duele mucho la parte del pecho, tengo un dolor precordial, y es muy frecuente eso en el hipertiroidismo. Entonces sí se relaciona mucho porque intervienen en la función, en este caso cardiovascular, las hormonas tiroideas.
Muy bien. Ahora, dentro de toda esta situación, también siempre el estrés está presente. Las personas que tienen problemas de estrés, sufrimos de estrés, digamos así todos, porque siempre nos estresamos por cualquier situación, esto puede afectar tal vez que esto se eleve, haya más afectación tal vez cuando no se toma tratamiento. Pues sí, créanme que el estrés es un factor, o sea, en la literatura lo nombramos como un causante, ¿verdad?, de alteración en la función tiroidea, no entre los principales, pero sí está asociado al estrés, porque a lo que una persona está con estrés se produce mayor producción de radicales libres y esto a la larga puede condicionar otras alteraciones que podrían impedir, en este caso, el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Pero más que el estrés, a veces el estar con una persona con muchos problemas estresados, a veces se olvida de la medicación, se olvida de tomar correctamente la medicina. Y eso sí quería aprovechar para decirles, porque hay muchas personas que toman levotiroxina a las 9 de la mañana, se lo toman con jugo, se lo toman con una tacita de café y a veces llegan a la consulta con los niveles hormonales alterados. Entonces dice, doctor, ¿será que el estrés me está haciendo mal o será que me estoy tomando la medicina de mala manera? Y a veces no es necesario aumentar la dosis, sino que corregir ese hábito o mal hábito al momento de tomar la tabletita. En este caso, los pacientes con hipotiroidismo, ellos deberían tomar una tabletita que se llama Eutirox o levotiroxina en ayuna, todos los días, por ejemplo, 6 de la mañana. Tenemos que esperar 1 hora por lo menos para desayunar y al momento de desayunar evitar consumir ciertos alimentos que podrían retrasar la absorción del medicamento, como el té, chocolate, café, soya, leche, cítricos, ¿verdad? O ciertos medicamentos como hierro, vitamina, protectores gástricos como el omeprazol, digerir, que a veces hay pacientes que están polimedicados, entonces estos medicamentos podrían retrasar su absorción y no causar el efecto deseado y al final el control pues salir alterado. En cambio en el hipertiroidismo el tapazol, si tranquilamente lo podríamos tomar cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo en este caso cómo está el paciente, y no habría ningún problema en este caso con la medicina, pero igual tratar de no dar con una medicina cerquita porque podría o no haber una interacción medicamentos importante. Muy bien, y esto cuando ya las personas tienen ese tratamiento y a veces es verdad, no se toma la medicación en el momento adecuado y por supuesto tal vez lo mezclamos, digamos así, que tal vez con estos alimentos que también pueden afectar y no hace que tal vez como que el medicamento fluya y luego pues posterior a eso podríamos tal vez alimentarnos de la manera que queramos, pero obviamente siguiendo las indicaciones médicas, clínicas que nos pide. Una última pregunta, doctor. En el embarazo, a las mujeres que están en este estado de gestación normalmente les mandan a hacer también estos estudios de tiroides. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Afecta en la parte gestacional? De verdad, Gabriel, que usted es una pregunta muy importante, muy precisa, de verdad que son excelentes y es muy importante para la ciudadanía. En el embarazo, claro que sí, es muy importante la función tiroidea, ya que recordemos que el bebé hasta las primeras 12 a 20 semanas, la función de la glándula tiroidea no está como tal adecuada porque su glándula tiroidea no se forma hasta esa edad gestacional. Entonces a partir de las 20 semanas el bebé ya comienza a producir hormona tiroidea. Entonces en el embarazo se produce a veces un hipertiroidismo fisiológico que le hacemos los exámenes tiroideos a la mamá y a veces dice, doctor, tengo las hormonas tiroideas elevadas, pero no es un hipertiroidismo porque ella lo padezca, porque la TSH está normal, sino que es porque el cuerpo de la mamita, en este caso, comienza a producir hormonas tiroideas para tratar de compensar que el bebé no tiene hormona tiroidea. Entonces hay pacientes que a veces no llegan a la consulta con un hipotiroidismo. Dice, doctor, pero yo me hice el laboratorio de referencia y tengo, por ejemplo, 4. Pero yo tengo un hipotiroidismo y como tengo bien el examen, el doctor me la suspendió. No, las hormonas tiroideas no deben suspenderse, en este caso el tratamiento de un hipotiroidismo. Los valores normales, antes había un corte de 2.5, 3, en este caso 1000 unidades internacionales que deberíamos mantener la TSH, ahora no. Ahora la TSH deberíamos mantenerla por lo menos hasta en 4. Si ya está en 4 deberíamos tratar en presencia o no de anticuerpos antiperoxidasa positivos. Si hay una presencia de anticuerpos positivos y tiene 4, directamente deberíamos tratar. Si tiene 4, igualmente deberíamos tratar. Menor a eso, pues bueno, se hace un seguimiento y vigilancia. Pero es muy importante porque al no tener hormonas tiroideas, el bebé puede tener malformaciones congénitas, retraso mental,
problemas al momento de nacer, retraso de crecimiento, talla baja, futuro. Entonces es muy importante las hormonas tiroideas en el embarazo. Entonces, excelente pregunta, y de verdad que no deberíamos suspender las hormonas tiroideas y deberíamos incluso hacer un examen durante el embarazo. Creo que son cada trimestre que podríamos hacer un examen de la función tiroidea para determinar si hay alguna alteración o no en este periodo gestacional. Excelentes recomendaciones, doctor, y de verdad que todo lo que nos ha comentado hoy en nuestro programa ha sido de mucha utilidad. Yo sé que valiosa información para aquellos televidentes que ven el programa en la señal de Majestad y también en las redes sociales, que por supuesto ellos han de sentir la necesidad de tener un acercamiento con usted, porque no es lo mismo también. Aquí estamos en un conversatorio, pero tal vez muchos quieren también tener una consulta más privada. ¿Nos puede comentar dónde está atendiendo, números de contacto, redes sociales, doctor? Bueno, nosotros estamos trabajando generalmente con mayor frecuencia en la ciudad del Carmen y Santo Domingo. En el Carmen estamos trabajando en el Centro de Especialidades Médicas de la doctora Melania Muñoz, que está ubicado frente al SRI, en la parte alta de Casa Comercial Romario, y aquí en Santo Domingo estamos trabajando generalmente en las Torres Médicas San Andrés, que están ubicadas en la vía Chona y Antonio Ante, o también en la parte pediátrica en el Centro de Especialidades Médicas del doctor Gilbert Carrión, que está ubicado entre la calle Machala, entre Tulcán y Sáchila, o a través de las redes sociales, en Instagram, @Dr. Jonathan Zambrano, o en el Facebook como Dr. Jonathan Zambrano Endocrinólogo, o a través del número de teléfono 0997 27 74 70. Repito, 0997 27 74 70, y será un verdadero placer poder ayudarle. Así, doctor, qué placer haber tenido nuestro programa y esperamos en una próxima tenerlo nuevamente y que nos pueda despejar de estas dudas. Por supuesto, si usted necesita de un endocrinólogo, pues el doctor está a disposición, ya dijo sus redes sociales y los lugares donde los pueden ubicar tanto en Santo Domingo como en la ciudad del Carmen. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gabriel. Así que a cuidar esa salud, saber que si tenemos un problema de tiroides, sabemos que este es como el motor de nuestra vida también. Si tenemos una sintomatología, pues no evadirla, sino consultarla y acudir a nuestro médico de confianza, a cuidar de nuestra salud. Y aquellos televidentes que ven el programa, sugerirles que nos pueden ustedes ver también en todas las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Majestad TV, en todas las plataformas. También nos ven como TV Buena Salud en YouTube. Ustedes desean compartirlo, pues pueden activarle la campanita, darle me gusta, y así muchas personas se benefician de esta información. Y por supuesto también vernos en Instagram, nos encuentran como @buenasaludgc. Las personas que están en esa plataforma también pueden ver el programa completito y compartirlo, por supuesto, también con toda la gente que desean conocer más acerca de nuestro programa. Y aquellos televidentes que desean oír mejor, están teniendo pérdida auditiva, pues Centros Auditivos OBI en Santo Domingo, ubicados en la avenida Abraham Carazascón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAP. En las redes sociales encuentran como OBI Santo Domingo. Tienen audífonos medicados, audífonos con inteligencia artificial y por supuesto para todas las edades. A visitarlos porque tienen los mejores audífonos en nuestra ciudad. Y antes de despedirnos, pues les leo la frase con la que comenzamos el día de hoy. Escucha a tu cuerpo, él te habla. Entenderlo es el camino para recuperar la energía y el bienestar que mereces. Con esto nos despedimos, pero los dejo acompañados. Sigan con la sintonía, con la señal de Majestad.